El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa, todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y poder mantener este diálogo permanente con todos los que nos ven y nos escuchan semanalmente. Para este sábado teníamos un programa muy importante de un conversatorio sobre la presentación que hizo el presidente Petro del decreto de la consulta popular, como ya lo habíamos dicho aquí, que el presidente sí iba a presentar por decreto la consulta y obviamente cumpliendo con lo que ordena la ley 1757, que debe presentar el decreto de las preguntas a la Corte Constitucional para que defina sobre ellas, sobre las condiciones. Ya el doctor Petro las presentó y vamos a hablar sobre ese tema, hacer un análisis y el procedimiento que hay allí sobre este caso y analizar también, por supuesto, la lo jurisprudencial del mismo decreto, lo que tiene, lo que trae, hacer un análisis en el conversatorio, pero me pareció muy importante que una persona que ha sido tan controvertida y que todos ha habido rechazo, inclusive cuando se presentó el primer consejo de gobierno que se presentó para que el pueblo colombiano por primera vez en la historia lo pudiera ver, los ataques que hubo contra el actual ministro del Interior, doctor Armando Benedetti. Él hace muy poquito hizo una gran confesión, ¿sí?, de que es alcohólico, drogadito, a la gran periodista, doctora Patricia Lara. Y yo no quería dejar pasar por alto esta entrevista con el respeto de la entrevista que la hizo para la revista Cambio y que está en los medios. La bajé de YouTube y no podía dejar de que las personas que me oyen, que me ven, se perdieran esta extraordinaria entrevista de Cambio realizada por la doctora Patricia Lara. Y voy a retirar el programa para que sea la misma doctora Patricia, que en estos 54 minutos que dura el programa y que dura mi programa, ella misma lo despida, porque es su programa, que con mucho respeto lo he tomado solo para conocimiento de mis oyentes y las personas que ven mi programa. Total que desde ahora lo despido, voy a despedir el programa porque quiero que no se pierdan absolutamente nada de la entrevista. De tal manera que el señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos se nos está perdiendo la juventud. En este momento, cuando vayan a ser las 8 de la noche que se despide el programa, usted sabe dónde está su hijo, su hija, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. Miren el programa de la doctora Patricia, que con respeto le pido, como ya lo hace, despide la conversación sostenida con el ministro del Interior, Armando Benedetti, una entrevista muy humana,
donde Benedetti se desnuda de verdad, y habla de sus verdades de la adicción al alcohol. Miren ustedes el programa. ¿Cuánto tiempo el alcohol y las drogas han dominado su vida, ministro? Uno de mis problemas, entre comillas, es que yo siempre he sido un adicto funcional. Iba a trabajar, después tomaba, tenía entonces que consumía cocaína, después entonces tomaba para poder dormir. Además de los problemas que yo venía teniendo con mi familia y yo, lo hijueputa que había sido, mejor dicho, con mi familia, y me da dolor aceptarlo y decírtelo, me da muchísimo dolor y me da mucho arrepentimiento. A nadie le gusta decir que uno es un enfermo, o sea, a nadie, no es fácil, o sea, ¿cómo explicarle? Yo no quiero ser drogadicto, o sea, yo no quisiera ser adicto, no quisiera serlo. Y lo soy, es una enfermedad. Y si tú llegas a decir lo que yo estoy diciendo hoy, yo soy alcohólico o tengo problemas con las drogas, te estigmatizan, te sancionan, te dicen que estás loco, que no puedes hacer absolutamente nada. Armando Benedetti no necesita presentación. Es representante a la Cámara, ex senador, ex embajador en Venezuela y la FAO. Ahora ministro del Interior, es un político hábil, un barranquillero inteligente y simpático, con varios pleitos encima, acusado de haber maltratado a su esposa, muy querido por el presidente Petro y muy odiado por muchas de las personas más cercanas a él. Al parecer, el partido entre Benedetti y los petristas de tantos años, contra todo pronóstico, lo ganó el nuevo ministro del Interior. Con él podríamos hablar durante horas de política y de lo divino y lo humano. Pero en esta entrevista vamos a olvidarnos casi por completo de la política y nos vamos a centrar en un solo tema: su historia de adicción al alcohol y a las drogas. Gracias por haber aceptado esta entrevista para Cambio, ministro. A usted, Patricia, por tenerme en cuenta. ¿Alguna vez usted contó que se había recuperado de la adicción y afirmó: el alcohol y las drogas dominaban mi vida? Después recayó. ¿Cuánto tiempo el alcohol y las drogas han dominado su vida, ministro? A ver, si saco estas cuentas un poco alegres, yo tengo 57 años. Sí. Yo estuve una época, 14 años, en esa que usted acaba de mencionar, y 15, 16, mientras que por la primera vez que me tomé una copa de licor. Entonces estoy hablando que de los 57 años, 30 años no he estado con el alcohol. He estado fuera del alcohol. ¿Y 27? Y 27, sí. Lo que le quiero decir es que cuando usted me habla de esa época, yo paré en el año 95 y volví a recaer otra vez como en el año 2008, 2009 otra vez. En esos 14 años mi vida cambió demasiado bien. Mi vida fue cuando empecé a ser concejal, representante de la Cámara, senador, me casé, tuve un hijo. Entonces, lo que le quiero decir, de pronto esa frase se la voy a decir varias veces, es que cuando usted se aleja de eso, y no estoy hablando peyorativamente ni mal, ni estoy hablando contra las personas que pueden tomar o lo hacen, mi vida ha cambiado bastante, como ha sucedido en los últimos días y en los últimos meses. Mi vida ha cambiado para bien desde cualquier punto de vista, desde cuando me acuesto, cuando me levanto, mi tranquilidad y sobre todo, y lo más importante, es la relación con mi señora, mi esposa y mis hijos. Que parece que están casi en luna de miel, me han contado. Estamos en luna de miel y eso es porque yo me estoy portando bien, no porque ella haya necesitado hacer algún cambio. Cuando digo me estoy portando bien, quiero decir que cuando usted toma licor, usted abre muchas puertas, abre puertas a la infidelidad, abre puertas a dedicarse mucho más de pronto al trabajo, abre otras puertas a alejarse de la familia y ese tipo de puertas terminan rompiendo siempre las relaciones. Sí, porque estaban en proceso de divorcio, ¿no? Veníamos mal desde el 2023, desde finales del 2023 por culpa mía. Bueno, pero no me quiero saltar etapas. Ok. ¿Cómo comenzó ese proceso de adicción? ¿Por qué cayó en esa...? A ver, cuando yo estuve en México,
rehabilitándome esta última vez. Pero digamos, no, de chiquito. De chiquito, sí, es que iba para allá. Entonces, cuando uno está en el tema de la rehabilitación, yo me fui para octubre del año pasado, me fui a rehabilitar, me fui a México. ¿Por qué México? Porque en Colombia hubiera sido imposible en un centro de rehabilitación donde me conocen, donde hablan. Ahí el proceso es retrospectivo, que usted tiene que irse atrás, revisar qué fue lo que usted hizo o no hizo, cómo fueron sus relaciones con sus interpersonales, con sus padres, con sus hijos, etc. Y ahí es donde sale la inestabilidad, que es la que te lleva después a consumir o tener alguna dependencia aguda de las drogas. Entonces, esa parte del estar ahí en ese centro de rehabilitación también te hace volverte más espiritual. Sabes que tú solo no puedes, pero que tienes que pedir ayuda y que la voluntad tiene que ser tuya. Entonces, dicho esto, ese proceso es el que te conlleva a mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que te hace otra vez volver a lo que te hace mirar atrás para saber qué te hace consumir? En mi caso son inestabilidades emocionales debido a la separación de mis padres, etc. Y en esos procesos, por eso te estaba hablando de México, tú tienes que contar muchas cosas de tu pasado, que es lo que llamamos fondos, que es lo que llamamos, que es lo que no nos gusta, que fue algunas actitudes nuestras irracionales completamente o muy cargadas de sentimiento y emotividad que te conllevaron a cometer o hacer esos actos, manejar embriagado, etc. Y esos, por eso me tocó irme a México, porque el estar aquí en Colombia hubiera sido imposible yo estar en una reunión con unos compañeros de grupo, como se llama, para uno estar mostrando o diciendo los fondos de uno. ¿Qué edad tenía cuando se separaron sus padres? Yo tenía como 9 años o algo así, 9 años, 10 años. Y entonces te hacen ver en ese momento, por ejemplo, ahora que te lo estoy diciendo con muchísimo sentimiento, le dan hasta ganas de llorar, de sentimiento. De eso se trata. Porque me acuerdo de ese niño cuando tenía 9, 10 años, los miedos que tenía, las vicisitudes que tenía, sus ansiedades, que era la muerte, que iba a pasar, quería uno morirse. Y ahora que lo veo otra vez chiquito, solo, en ese momento. ¿Te tocó quedarte con tu mamá? No, no me tocó. Nosotros elegimos quedarnos con mi mamá. ¿Y la ausencia de ese padre? Más que la ausencia es que las responsabilidades cayeron sobre ese niño como si fuera... Nadie me las puso, pero yo mismo me las puse. De que era como si fuera el hombre de la casa y tenía que estar protegiendo siempre a mi mamá. Pero yo no tenía nada, entonces siempre estaba con el miedo, la ansiedad y la angustia y con el trauma de que algo le podía pasar a mi mamá, que la podían robar, la podían violar, la podían matar, se podía morir. Y esa era una angustia muy, muy fuerte. ¿El mayor de la casa? El mayor de la casa. ¿Cuántos hermanos? ¿3? 3. De padre y madre, 3. Entonces a los 9 años le toca asumir la posición. No es que me toque, uno es el que se termina dando esa carga encima de uno y ahí es cuando entonces uno viene a asumir ese tema, pero ese tema va pegado a las ansiedades, a las angustias, a los traumas, a traumas. ¿Y la soledad? La soledad no. Cuando hacemos ese tipo de... Allá te ponen a escribir mucho en ese centro de rehabilitación, por eso te lo toqué primero, porque ahí están como las bases de las cuales tú te vas agarrando y no se te pueden olvidar quién eres tú, porque uno lo hacen ver es quién es uno, porque uno, si hay algo bueno, entre comillas, o algo certero que tiene el consumo, es que te hace sentir una cantidad de cosas que de pronto tú no eres. Aquí vuelves otra vez a tu realidad y vuelves a estar en tu realidad. O sea, el consumo da seguridad en un momento dado. El consumo da seguridad, da una falsa seguridad, da una falsa relaciones interpersonales, te hace hablar de pronto mejor, te hace de pronto ser más creativo en ciertos momentos, y eso sucede realmente, pero ya cuando tú empiezas con un consumo consuetudinario, diario, lo que hace es llevarte ya a otro tipo de reacciones, como al contrario, al principio a ti la cocaína o el trago te puede dar cómo interrelacionarte mucho mejor, hablar mucho mejor si eres tímido, pero eso en el tiempo terminas encerrado en tu cuarto. Claro.
En una entrevista en Jet Set, buena que... Sí, bueno, que hace muchísimos hace años. muchísimos años. Ahí hablaba, pero sin especificar, de que era muy doloroso que sus hermanos no le creían. ¿Cómo es esa historia? A uno no le creen. Ahora en esta época sí me creen. Pero en esa época no me creían y me decían que no creían. La gente, cuando uno se rehabilita y está en ese proceso, los demás siempre creen que es mentira, que tú te tomas los tragos cuando vas al baño o te cierras en tu casa a tomar trago. Y lo que le quiero decir a los que no creen, que es imposible de ocultar. Porque si fuera posible ocultar, yo no tendría ninguna adicción. La adicción, lo que pasa es que me lleva de forma con mucho ahínco, con mucha fuerza a consumir, que después yo termino, en vez de tomarme 1 o 5 tragos en la noche, que supuestamente yo me estoy escondiendo en el baño para tomármelo, termino tomándome 15 y la mitad de la fiesta se da cuenta. Claro. De qué es lo que sucede. Entonces, es mentira que alguien lo pueda esconder. Lo puede esconder por 1, 2, 3 meses, pero después la gente se termina dando cuenta. En ese texto de Jet Set, En mi caso estoy fregado, porque con esta entrevista y con la que la gente sabe que yo estoy en un plan de rehabilitación, entonces yo a donde vaya todo el mundo va a estar pendiente si es verdad o no que estoy fregado. Si en algún momento quisiera volver a beber, no puedo, no tengo la fuerza social de que... bueno, pero eso ayuda. Sí, por eso te lo digo, te digo que es bueno. Vámonos a ese 8 de diciembre del 95 en que usted sintió que se iba a morir. Amaneció con escalofrío, dolor de cabeza, una depresión que no lo dejaba levantarse de la cama. La víspera se había emborrachado y había tenido un peleonón escandalosísimo con su novia. Entonces habló con su mamá, después con su papá, y les dijo que quería dejar el alcohol. Él no le creyó, ¿no? Nadie me creyó. Bueno, pero mi mamá sí. Ella sí, y buscó... Mi mamá siempre me cree todo. Qué bueno, muy importante. No, yo digo que soy así como soy de alguna forma, porque mi mamá siempre me malcrió. Mi mamá siempre me da gusto en todo, o me da gusto en todo. Entonces ella buscó a Miguel Betín. Así es. Psicólogo experto, el mago en adicción. Sí, así es. En Muy este bueno. país. Y se puso en sus manos. ¿Cómo fue esa historia? Es así, yo me levanto un día, había peleado con la novia, era el mismo cuento otra vez de que entonces yo me levantaba con remordimientos por lo que le había dicho o ella me había dicho, por la pelea ella se había ido por un lado, yo me había ido por otro lado. Ese día empecé a sentir unos, ¿cómo explicarte? No eran calambres, pero como unas situaciones raras en el cuerpo. Yo nunca había alucinaciones, pero ese día sentía que había, como que habían cosas raras dentro del cuarto. Entonces sí, me estoy volviendo loco, o sea, esto no puede seguir así. Me fui para la casa de mi mamá, porque ¿qué hace uno con la mamá? Uno siempre va como a lavarse la culpa, a explicarle, mamá, hice esto, pasó esto. Entonces la mamá le decía a uno, no te preocupes, eso está bien. Y entonces como a las 4 de la tarde me dijo, no se preocupe, me calmó, pero ella me dijo, ¿por qué no te metes en un tema de rehabilitación? Yo le dije, pues sí. Y entonces buscaron al doctor Betín, fui, lo conocí, me presenté allá, estuve en la clínica casi 60 días, encerrado, digo yo, entre comillas, y empecé el proceso de rehabilitación, y ahí es donde estoy los 14 años, entre 13 y 14 años que estoy sin consumir. Pero usted dice ahí que no sabía que era adicto, que tenía un problema. Ah, no, uno siempre lo niega. No, yo sé que soy adicto desde después de que voy a la clínica de Betín. Yo antes de eso no sentía que era adicto. Es más, porque yo tenía épocas en que decía, voy a dejar de beber porque esto no es lo que debe pasar, no es lo que es bueno para el futuro, porque ahorita que hablamos del tema del trabajo, porque ahorita que hablamos de ese tema, yo siempre decía, yo no tengo ningún problema. Entonces tú decías, voy a dejar de beber porque de pronto no estoy en mis 5 sentidos como debería estar. Y resulta que cuando tú haces eso,
como a los 15 días dice, bueno, pues a la larga yo no tengo ningún problema. Yo no tengo cirrosis, yo no tengo ningún problema, porque voy a dejar de tomar unos tragos hoy. Y siempre hay un amigo que tómate un trago, y me lo tomaba. Entonces, solo hasta que yo llego allá es cuando realmente yo sé que soy un adicto y soy un enfermo. O sea, esto es muy importante lo que te voy a decir. La adicción es una enfermedad. Y como enfermedad no debe haber ningún tapujo moral. Exacto. Si toda la sociedad y el Estado y la nación te dijera que cuando alguien alce la mano y diga que está enfermo, le brindara ayuda, sería un gran alivio. Aquí todos los problemas de salud pública vienen la mayoría, casi que el 80% de los problemas de salud pública vienen del alcohol y el consumo de drogas. El que se estrelló o el que estrelló a otra persona estaba consumiendo, o al que estrellaron estaba consumiendo. Entonces todo el sistema de salud sería mucho menos costoso. En Alemania, en Inglaterra, el primer problema de salud pública es entonces el del alcoholismo. Pero ¿qué pasa en este país y en esta sociedad? Si tú llegas a decir lo que yo estoy diciendo hoy, yo soy alcohólico o tengo problemas con las drogas, te estigmatizan, te sancionan, te dicen que estás loco, que no puedes hacer absolutamente nada, te acusan de cualquier cosa. Cuando es un problema de salud. Cuando es un problema de salud pública y es un problema de salud. Entonces, si la sociedad y el Estado estuviera acostumbrado a decir, mamá o familia o sociedad, yo tengo un problema de alcoholismo, ayúdeme, y te ayudara, sería mucha más gente alzaría la mano y menos problemas tendríamos. Pero ¿por qué le cuesta tanto trabajo al adicto, al alcohólico? Primero por el tema de la sociedad. O sea, a mí de alguna forma yo siento alguna pena y vergüenza con lo que te estoy diciendo por las reacciones que pueda tener. No porque me importe, sino porque es un tema cultural que yo llevo en el ADN, de que el que toma trago pues tiene unas connotaciones muy feas. Pero fíjate que... Mire, si hay un vecino de este apartamento en el que se levante, todos los días lo vemos al señor que se levanta a las 5 de la mañana, va a misa, vuelve, lleva a sus hijos al colegio, regresa todos los días a las 6 de la tarde a trabajar y está con sus hijos haciendo tareas, y a usted le dicen pasado mañana que ese señor mató a alguien, nadie le cree que el señor mató a alguien, y puede ser el asesino en serie más grande que ha habido en la ciudad. Nadie le cree. Pero si uno lo ven llegar a las 2, 3 de la mañana borracho, y uno es la mejor persona del mundo, y va a misa los domingos, y cree en Dios, y reza, y le dicen que uno mató a alguien, todo el barrio cree que usted mató a alguien. Entonces, es más o menos eso lo que sucede con ese tipo de situaciones. Bueno, volvamos a ese pasado. En ese momento, usted planteó en ese texto de Jet Set que el alcohol lo volvía agresivo, e incluso contó que una vez amenazó con un revólver a unos mariachis que no querían darle una serenata a su mamá y los hizo arrodillarse. ¿Cómo fue esa historia? No, esa historia es agresivo como tal, no. O sea, de estar en puños, en peleas y ese tema, no. Agresivo en el sentido de que era muy irritable, un poco tolerante con lo que dijera. Entonces una vez fue a llevar un amigo mío fue a llevar unos mariachis fue a llevar unos mariachis, me estoy acordando, fue a llevar unos mariachis a una amiga. La amiga estaba con un amigo y entonces no le abrió la puerta. Entonces yo le dije a los mariachis, vamos donde mi mamá, y entonces dos de ellos dijeron, ¿qué mamá ni qué carajo? Ya nos vamos para nuestro puesto de trabajo. Entonces yo le dije, yo no sé qué me pasó porque ya estaba con bastante trago, saqué la pistola, y yo no sé por qué intuí o creía o tenía en cuenta de que esa pistola, las pistolas que ellos tenían, que son de juguete, parecería que fueran de verdad. Entonces los hice poner las pistolas abajo y tal, como si estuviéramos en una película de vaqueros. Ese es el tema. Pero para la primera vez que yo dejo de beber es porque tenía alguna de esas actitudes, pero después de esa etapa nunca más volví a tener ese tipo de actitudes. Y en estos últimos intentos, que cuando digo últimos intentos porque yo a veces ya sabía que me iba cogiendo ventaja, el tema del alcohol ya no tenía que ver con agresividad. Ya yo no me ponía agresivo. Pero usted dijo que ahí comenzó como la etapa de la coca y que esa lo utilizaba, lo apaciguaba.
Exacto. Pero después es una cosa metía rara. pepas porque no podía dormir tranquilizado. A dormir. Y entonces eso debía Eso ser era, un infierno. era más o menos. No un infierno, pero era una velocidad muy grande. Entonces, yo, por ejemplo, cuando el tema del licor, me ponía agresivo, pero si lo consumía con la coca, entonces a mí me ponía muy, muy pasivo, muy amoroso, muy tranquilo. Entonces, en esta segunda etapa, el problema ha sido es que quería pasar más días rumbeando. No largos, pero sí quería que fueran ya no 2 o 3 como yo hacía la semana, porque uno de mis problemas, entre comillas, es que yo siempre he sido un adicto funcional. Me explico. Yo, a pesar de que consumía, yo trataba que nunca fueran 3, pero si así fueran 3, yo jugaba 4 veces a la semana tenis. O sea, a la que nunca semana. fueran 3 días. Y nunca fueran 3 días de desorden. Pero además de eso, yo jugaba 4 veces a la semana tenis. Y además de eso, yo nunca dejé de ir a un debate al Senado, nunca dejé de ir a trabajar, nunca dejé de ir a una cita. De hecho, yo decía que con 2 citas importantes que yo dejara de ir, yo dejaba de consumir. Entonces yo creo que siempre terminaba yendo para no llegar a ese estado ¿Y eso qué? de enjuiciarme a mí ¿Y mismo. eso a qué nos suena en este momento? No, a nada. No, a nada. Le juro que no hay nada de eso. Bueno, ahí toca fondo, ¿por qué? En ese ¿En cuál? ¿En esta última? momento. Sí. No, la anterior. El anterior tocó fondo, no, es por eso, porque todo se había vuelto una dinámica. Ya para ese momento no tengo vida pública, ¿no? Para ese momento Sí. estoy trabajando en algunas cosas privadas, etcétera, y no tengo vida pública. Pero para ese momento es como que lo que usted mismo señaló. Entonces me acostaba, me levantaba, y iba a trabajar, después tomaba. Tenía entonces que consumía cocaína, después entonces tomaba para poder dormir. Entonces se había vuelto como si uno se daba cuenta como que lo que está pasando no es normal, por así decirlo. Sí. Y solito. O no es común. Y solito. Pero es común, pero no normal. Correcto. Y solito llega a la conclusión, yo tengo que Yo salir. llego, bueno, con mi mamá, mi mamá es la que me dice hágalo y yo le digo, bueno. Ahí dijo usted en esa entrevista que la cantaleta de los papás funciona. La cantaleta de los papás funciona. La cantaleta de los papás funciona porque mi papá me daba muchísima cantaleta, que cuidaba con la droga, que cuidaba con el trago, que eso no debía hacer. Y mi mamá es bastante cantaletera y me da bastante cantaleta. Y esa cantaleta, lo digo para los papás de los adolescentes, que en esta época es complicadísimo tener un control de ellos en cuestión de consumo, de amistades, etcétera. Es importante porque en mi caso me daban tanta cantaleta que cuando lo estaba haciendo yo me sentía mal, o por lo menos sentía el peso de que algo estaba haciendo mal que no debía hacer y que a mi mamá no le gustaría que lo hiciera. Bueno, entonces entra a la fundación de Betín, me imagino. Sí, pide entré ayuda. a la asociación que pide ayuda a la fundación de Betín en diciembre del año 94. Listo. Y sale sano. No, en diciembre del año 95. 95. 95. Y sale sano y ahí dura 12, 13 años. Entre 13 y 14 años. Bueno, ¿y por qué recae? ¿Por qué recaigo? Yo vengo O sea, a ¿en qué año es la recaída? Lo que le voy a decir es verdad, como el 2008, entre el 2008 y 2009. Okay. Lo que le voy a decir es verdad. Ni Betín me cree todavía lo que le digo. Es que yo estoy en una reunión, yo estoy tomando soda y yo la pongo acá. Había un primo aquí al lado, yo cojo el vaso, me equivoco de vaso, había vodka y cuando yo estoy haciendo el acto para tomar el agua, cuando estoy haciendo el acto para tomar el agua, había vodka y yo siento el vodka. Y en vez de hacer así, lo que hice fue que... Tomárselo. Y entonces me dio una sensación tan rica como da un trago, que me fui a esconder allá a tomar y todo. Y entonces empecé a tomar a escondidas. Pero la familia mía se dio cuenta como a los 2, 3 meses, porque lo que te digo, no se puede ocultar, nadie puede ocultar eso. Como a los 2, 3 meses de que estaba otra vez tomando. Entonces fue una tragedia que otra vez volviera a beber, que volviera a tomar y todo. Pero volví a recaer y también yo diría que por un exceso de confianza. Por un exceso de confianza, ya para esa época era senador.
de la República y me sentía que era un berraco y que podía manejar el tema y se me había olvidado quién era yo. ¿Y cómo combinaba ese ejercicio del poder con la adicción al alcohol y a la droga? No, yo nunca, como se lo dije anteriormente, yo era un adicto funcional desde el punto de vista de que nadie puede decir que yo lo dejé tirado, que no fue una reunión, que no fue un debate. Yo jugaba 4 veces a la semana tenis, a veces hacía pesas, era un deportista. Entonces, esas 2 cosas, nadie podía decirme, oiga, deje de beber porque resulta que se ripió la fortuna, porque se separó, porque perdió una elección, porque está tirado en la cama y no hace ejercicio. Yo hacía todo eso. Entonces, era una cosa, y yo me exigía muchísimo para que nadie, como tenía el problema de que yo había dejado de beber, problema entre comillas, dejado de beber, para que no me vinieran a decir, vuelve, hazlo, nadie tenía un argumento real para decirme, vea, ya no más. Yo tengo una hija que actualmente tiene 38 años. Y entonces, pues, a todos les dio muy duro de que hubiera vuelto a beber, entre esas ella. Entonces, se agarraban era de que yo me ponía muy amoroso o cambiaba, les molestaba el tono de voz o los gestos que yo hacía cuando estaba tomando. Entonces, ese era como el único argumento que tenían para eso. Pero era obvio que en la medida que iba pasando el tiempo, entonces ya no eran 2, ya no eran 3, ya no eran esto. Entonces, a mí, por ejemplo, mi día preferido para rumbear siempre habían sido los miércoles, o han sido los miércoles. Siempre los miércoles para mí el mejor día de la semana es el miércoles. Es el día que más trabajo, es el día que más cosas hay, pero el miércoles en la noche yo siempre me lo regalaba. Y siempre me regalaba el jueves de la mañana siguiente. Pero había cosas que le salían mal, o que cada vez le salían mal. Es que ese era el problema. Que no le salía mal nada. No, durante mucho tiempo fue eso. ¿Durante cuánto tiempo? Imagínese, 2008, más o menos hasta el 2000. Bueno, me salía mal, era la relación personal. En eso sí me empezaba a salir todo mal. Y eso, hay una cosa que le dicen a uno desde chiquito y que le dice uno a la esposa y que le dicen uno a las tías, y uno no para bola, pero es verdad, si usted está bien en la casa, le va bien en todo. Entonces, yo, en las elecciones, por ejemplo, yo nunca dejaba de ir a ninguna reunión que me hubieran preparado. Pero ahí estaba consumiendo. Estaba consumiendo, pero la parte personal y la parte con mi esposa no iba bien, porque como se lo dije al principio, las puertas de la adicción te abren puertas de infidelidad, a algunos le abren puertas de ripiarse la fortuna, a otros le abren puertas de tener el trabajo, a otros le abren unas puertas que te conllevan a todo. Entonces aquí yo he sido bastante fiel y me arrepiento de eso y le pido perdón a mi esposa y se lo he pedido y no sé cómo me ha perdonado. Y he sido bastante fiel. Y eso conlleva a fregar a los hijos de uno. Y violento también. ¿Violento yo? No. Con la esposa. No. Ese es un cuento que me han armado, que me lo armaron últimamente por lo del 30 de junio del año pasado. Que ese día yo sí me porto mal, no le voy a decir en qué, pero sí me porto mal. Pero ella no está ahí, ella no estaba ahí. Y entonces dicen que yo maltraté a mi esposa en ese momento, pero ella no estaba ahí. ¿Y el cuento del cuchillo? Por ese lado sí me porté mal, pero no le voy a hablar de eso. Bueno, sí, a mí tampoco. Pero quiero decirle que ella no estaba ahí. Lo que más le quiero reseñar es que ella no estaba, ella a los 15 segundos no estaba ahí. Ok. Sí, porque desde mi punto de vista el sentido de esta entrevista no es acusarlo, es al contrario, es decir, mostrar cómo es posible salir del infierno. De acuerdo, sí, de acuerdo. Es decir, pero de ese infierno no tenía por qué salir porque de ese infierno no pasó. Lo que pasa es que hay una y un enemigo que, como eso llega a la policía, entonces ese caso va a otro, ¿cómo explicarle? A otra escala, se enteran aquí, le dicen a la prensa, yo no hago las paces con mi esposa, yo vengo a hacer las paces con mi esposa como a los 2 meses, aprovechan toda esa pelea
Y entonces, saca. Todas esas personas que están acusadas de lo que usted me está diciendo, hay un video, la esposa dice que pasó, los familiares dicen que pasó aquí. No hay nada de eso. Aquí lo único que fue un tuit de un periodista. Bueno, ¿cómo ha sido este proceso de recuperación? ¿Por qué llega a decir me voy a recuperar? Usted ha dicho que tuvo un precáncer en el colon, que lo operaron, que eso lo asustó y que eso lo hizo recapacitar, pero no, de pronto no fue tan bien tanto escándalo que había a su alrededor, tanto lío, tanta Laura Sarabia, que lo estaban poniendo a pensar, decir, miércoles, esto se me está saliendo de las manos. Yo la campaña del presidente Petro, que es desde octubre-noviembre del 2021 hasta el 2022, fíjese usted, vuelvo a ser otra vez funcional. Yo esos 8 meses, 9 meses, ni un trago, bueno, tomaba, pero si tomaba 1 o 2 días, pero ni un trago de licor porque teníamos que trabajar como unos bárbaros 20 horas al día. Entonces, fíjese usted, ahí enseguida otra vez me pongo juicioso y otra vez vengo con eso. Cuando gana el presidente Petro, pues mucha gente cree que voy a ser el hombre más poderoso, se te acerca todo el mundo y resulta que hay una serie de traiciones que no vamos a hablar de eso, que me traicionan y me friegan, me dañan el caminado, como se diría. Pero ya yo empiezo, después de estar las sesiones, a volver otra vez a consumir y a consumir. ¿Ya durante el gobierno? No, porque todavía no yo todavía no he entrado ahí al gobierno. Acuérdate que las elecciones son en junio, sí, y viene la posición como en agosto. O sea, entre junio y agosto. Otra vez vuelvo y otra vez arranco, pero yo no estaba trabajando en ese momento. Yo vengo a trabajar como hasta septiembre. Ya. O me dan un puesto hasta septiembre. Sí. Entonces... Que es la embajada en Venezuela. Que es la embajada en Venezuela. Entonces, yo otra vez vuelvo ahí, pero entonces yo de alguna otra forma otra vez vuelvo, o sea, si yo por ejemplo estoy consumiendo durante 10 años y paro un día y dejo de consumir 10 años, cuando vuelves a consumir, vuelve y arranca donde dejaste eso. No es que arranques otra vez de cero cuando empezaste a consumir. Donde dejaste la mochila, la coges otra vez con el mismo peso. Entonces, cuando tú vuelves otra vez a consumir, vuelve otra vez a arranca y estaba en ese plan. Entonces, yo no diría la palabra distraído, yo estaba un poco distraído conmigo mismo de quién soy yo, del enfermo que yo era. ¿Ok? Entonces, al yo estar en ese plan, en esa situación. O sea, estaba, digamos, pensando en el poder y en los resentimientos. No, ni siquiera en eso, porque a mí, a pesar de lo que la gente crea, que claro que me gusta el poder y claro que a veces lo persigo, no es que sea todo para mí, o por lo menos no respeto las liturgias del poder. Así como estoy hablando contigo, puede ser con el Papa, puede ser con Petro, sí, puede ser con quien sea. Yo no tengo ese problema de respetar la liturgia del poder. O sea, me burlo de él. A pesar de que me gusta y me gusta estar dentro de él, me burlo de lo que es el poder. Sí, pero de pronto sí una sensación de que cómo es posible que gracias a mí se gana esta vaina y me extraditan a Venezuela, digamos. No estaba tomando por estar traumatizado, no estaba como que me importa un carajo, ya me clavaron, me fregaron, bueno, como soy yo, okay. Entonces yo dije, bueno, me clavaron, este es parte del oficio. Entonces, bueno, ¿por qué te estaba diciendo eso? Me perdí. Porque pregunté por este proceso. ¿Por qué vuelvo otra vez? ¿Por qué vuelvo otra vez? Entonces ahí es cuando no solo el cáncer o el precáncer, sino de pronto bueno, que había demasiado. Ya me acordé. Entonces, todo ese final del 2022 y 2023, yo abro las puertas de la infidelidad y me alejo de mi familia, como de pronto nunca antes lo había hecho. Habiendo hecho eso, empieza todo un remordimiento de todo lo que había hecho en ese momento a nivel personal. Después vienen unos problemas con el gobierno y me botan. O sea que quedo desempleado. Eso ayuda más. ¿Eso es qué año? Eso es 2023, junio, más o menos. Y me botan. Antes de la FAO. Antes de la FAO, claro. Y me botan.
Entonces, cuando me votan, La votada fue a raíz de los escándalos de las los audios. conversaciones y los audios. No, antes de los audios, pero a mí me votan antes de los audios. Es ¿Por qué fue la votada? por la niñera. A la Porque niñera, supuestamente sí, yo, sí. la niñera con Laura Sarabia. Sí. Entonces me votan por eso. Y me votan, entonces yo quedo desempleado y libre. Yo no digo que es que me refugie, sino que podía entonces estar más en esa vida, pero tenía el trauma, el problema de mi vida personal, más el tema laboral y todo lo demás, como que lo único que tenía que hacer era consumir y jugar tenis. Y era lo que más o menos hacía para esa época. Entonces estuve en esa situación. Pero digamos que la forma como, para mí desafortunada, como se manejó, se manejaron esos audios y esas Es cosas. que los audios son después de que me votan. Bueno, pero digamos el lenguaje usado en Sí, esos claro. audios, Sí, no, la claro. grosería. Cualquier transcripción que usted le hagan es horrible. Bueno, pero Y ahora imagínense con el además de vocabulario, eso, porque yo soy muy mal hablado, pero bueno, ya no tengo que decir. Bueno, pero de pronto si no estaba en época de consumo no hubiera dicho lo que dijo. Es posible que, porque cuando tú consumes, no solamente es en el momento del consumo de lo responsable que te puedas volver. Yo siempre he dicho que cuando tú consumes o estás borracho, lo que finalmente es que tú no mides tus consecuencias. Eso es todo. Eso es todo una borrachera. Es en el momento en que tú le dices a tu jefe, o jefe huevón, o uno es capaz de decirle a una niña que la quiere, es porque tú no mides las consecuencias y eres capaz de atreverte a todo. Entonces, pero no solamente es en el momento, sino que después el sistema nervioso tuyo puede quedar muy alterado, puede ser mucho más irascible, puede ser mucho más menos perceptivo de la realidad que está sucediendo, menos analítico de lo que realmente está sucediendo como para tú tomar una decisión. Puede que no te demores tanto en pensar las cosas como deberías pensarlas, puede que las veas más grandes o más dramáticas de las que son. Yo estoy seguro que cuando uno está más tranquilo, no ve tan el final siempre de todo. Cuando tú estás en consumo, siempre todo es apocalíptico, cualquier cosa que va a pasar, siempre lo ves como que va a ser una cosa muy dramática. Y si uno en el consumo mira hacia atrás de la cantidad de cosas que uno pensó que iban a pasar malas, no pasa sino como el 3-5% de lo malo que uno pensó que iba a pasar. Entonces, ese tipo de situaciones sí suceden realmente. ¿Qué diferencia hay entre el Armando Benedetti de hoy y el Armando Benedetti de antes del tratamiento de México? Del cielo a la tierra. A ver. Del cielo a la tierra. A ver, más específico. Primero, he recuperado a mi familia. Segundo, he recuperado la tranquilidad de mis hijos. Porque todos esos temas de separación, así como me afectaron a mí, seguramente le pueden haber afectado a ellos. ¿Ha sido lo que más te ha dolido en la vida, la separación de tus papás? Yo no digo que si yo no hubiera entrado nunca al centro, yo nunca me he dado cuenta que me dolió. O sea, si usted me pregunta a mí ahora mismo, ¿a ti te dolió? Yo sería capaz de decirte que no me dolió. Pero cuando yo veo esa imagen de ese niño solo estando allá, asumiendo ese tipo de situaciones, me pongo a llorar. Me pongo a llorar de verdad. ¿Cómo era esa imagen? No, me acuerdo, no sé por qué a veces me acuerdo con él con el vestido de la primera comunión. Entonces me da duro. ¿Solo en dónde? Digo solo no, sino lo que yo era chiquito. ¿Pero dónde estabas? En la casa. ¿En la casa? Sí, cuando estuve en la casa, cuando estaba en la sala, cuando estaba comiendo, durmiendo en el cuarto. O sea, cuando yo me ponía en una ventana a esperar que mi mamá se bajaba de una buceta, entonces yo siempre estaba esperando a ver cuál se bajara la buceta para ver si se bajaba o no se bajaba la buceta. Y sabía que la buceta, la última, pasaba en esa época a las 7 de la noche y estaba pendiente de que no, o sea, el miedo a que mi mamá no llegara. No llegara. A que no llegara. Entonces, eso es lo que me pasaba. 9 años. 9 años, sí. Duro, ¿eh? Bastante duro. Bastante duro. Bueno, entonces, hablemos más de la, diferencia entre este Armando. Ok, entonces recuperar mi familia, recuperar mi esposa, el perdón de mi esposa, que yo creo que todavía no me ha perdonado con toda la razón. La cercanía con mis hijos, los chiquitos que viven conmigo y con los otros, mis hijos, todos estaban pendientes de
de que yo dejara de consumir. Ellos sabían que estaba en esa espiral y me lo habían pedido todos, a su manera, todos, de forma directa. Papá, yo tengo una hija de 38 años, tengo otro de 24, tengo otro de 13 años, tengo otro de 11 años y tengo otra de 6 años. Entonces, todos me decían que, pero directamente, sin que yo les preguntara nada, que por favor dejara de beber, que dejara de beber. Entonces, ellos reconocen el cambio que he tenido como papá, me ha acercado más a ellos, porque eso es otra cosa, ¿no? El trago te aleja de tu familia. Entonces yo no llamaba a mi mamá en un mes, de pronto la llamaba una sola vez, por estar, como tú te le tomabas trago y te levantabas otro día enguayado, la llamo mañana, pero mañana había que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces me ha acercado muchísimo más a mi mamá y a mis hijos. Lo otro que tiene que ver es cómo duermo. O sea, en esas épocas tú siempre tienes alguna angustia, siempre tienes una ansiedad. Debe ser por el sistema nervioso, creo yo, habría que preguntarle a Betín. La tranquilidad, ahora por ejemplo que estoy trabajando, que estoy durmiendo 4 o 5 horas nada más, estoy concentrado en lo que es, no me resbala, por ejemplo, todo lo que han dicho de mí me ha resbalado, tú no tienes ni idea cómo me resbala. Yo nunca leo un comentario, me gustaría que lo supieran las personas que me insultan por Twitter, que me dicen, por X, que me dicen que me insultan. Yo nunca leo eso, todo me resbala, como casi todos son mentiras, todas son conjeturas. Entonces, soy completamente otra persona, completamente otra persona. Sí, en el foro de la consulta popular que hicimos, en cambio, lo vi muy sereno. También me dicen eso. Yo antes hablaba muy rápido. Yo antes atropellaba la palabra. Entonces, también mucha gente me ha dicho eso, Patricia. Mucha gente me ha dicho que hablo muy tranquilo, no peleo con nadie, no me importan las cosas, no tengo ganas de ofender a la gente. A veces yo tenía como esa habilidad para ofender a la gente donde mejor le pudiera pegar, y a veces lo hacía. Entonces he estado así y soy otro, y yo no sé qué es la felicidad. Yo creo que la felicidad no existe, sino existen momentos felices. Y yo lo que veo es que tengo a cada rato brotan y brotan de todos lados momentos felices. ¿Por qué decidió aceptar públicamente su adicción? Sobre todo en esta etapa, porque pues han sido varias etapas. Primero que todo, porque si yo hubiera sabido que me iban a nombrar ministro, yo no sé si lo hubiera hecho. No. ¿Por qué? No, por lo que te digo, por el tabú que hay, por el estigma que te ponen. Pero estoy seguro que lo hubiera hecho, pero yo lo hago porque se iba a saber. Y pues quería contarlo yo, no que lo contara otro. Entonces ya había chismes, pero usted me hizo una pregunta que no le he contestado. Es que además de los problemas que yo venía teniendo con mi familia y yo, lo hijueputa que había sido, mejor dicho, con mi familia, y me da dolor aceptarlo y decírtelo, me da muchísimo dolor y me da mucho arrepentimiento por lo mala persona que yo había sido. Además de eso, yo estaba en la FAO. Yo vengo aquí porque había que buscar una interlocución con el director de la FAO, porque queríamos ser la sede de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria, y lo logramos. Entonces yo me hago un examen de rutina que yo me hago, y me sale que tengo que hacer una colonoscopia, me hago la colonoscopia y me sale un precáncer en el colon. Eso a mí me dio durísimo. O sea, hasta ese día, yo vivía como si cada día fuera el último. La gente, yo no soy rico, yo no tengo más de 8.000, 9.000 euros en la cuenta, a pesar de que todo el mundo crea que he podido ser bandido y tengo millones de dólares. No los tengo. Y entonces yo digo, ¿yo de qué voy a vivir? Mis hijos, yo tengo 3 hijos muy chiquitos. ¿De quién me va a dar trabajo? O sea, ¿qué es esto? O sea,
por primera vez en mi vida yo me sentí asustado de la vida. Entonces yo sí empiezo a entender que tengo que cambiar mi estilo de vida. Y para cambiar mi estilo de vida lo primero que tenía que hacer era dejar de beber. Como yo venía mal con mi esposa, bueno, mal no, yo estaba separado de mi esposa por lo que había pasado el 30 de junio, etcétera, lo demás. Ella se devuelve de Europa para acá. Yo trato de volver con ella. Ella me acompaña cuando me descubren eso en el colon. Y entonces yo digo, tengo que cambiar mi estilo de vida. Entonces mi estilo de vida tengo que dejar de beber. Entonces yo creo que puedo solo. Pero llego a la conclusión que tú tienes que pedir ayuda, pero solo no se puede. Tú tienes que pedir ayuda, pero solo no se puede. Ella no me dice nada, entonces yo le digo que me voy a meter en eso y fue una decisión yo creo que la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida fue meterme en el centro ese. Irme al centro porque a los 57 años, tú ir a meterte en un centro con la vida pública, no fue fácil. Yo creo que es la decisión más dura que yo he tomado en toda mi vida. Miguel Betín te acompañó. Miguel Betín me llevó Miguel Betín yo le digo que es como un santo, como un ángel. Él me acompañó hasta el centro de educación porque además esa vaina tiene que llegar a Ciudad de México y en Ciudad de México coger Mazatlán. Entonces me tocaba coger Barranquilla, Panamá, Ciudad de México, Mazatlán, para irme para allá. Y él me acompañó. Imagínate, entonces no solamente esa odisea de ir hasta allá, acompañarme y regresarse al otro día para Bogotá. Entonces, esa decisión de la decisión más dura que todo. O sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando estaba en que sí, que no, y después dije que no. Estando allá, a los 8 días dije que me salía y alcancé a decir que me salía, a avisarle a la directora del centro, al director del centro que me salía. Ya me habían dicho que me podía salir y el terapeuta mío, yo tenía que irme a la 1:15, 1:30, y él me dijo a las 12:30, venga para acá. Hablé con él, recibí una carta de mi esposa que me mandó, me puse a llorar y me quedé. Qué maravilla. Sí, señor. Cuando en el foro de cambio aceptas o hablas de tu adicción y que lo superaste, hubo una irrupción de aplausos. Sí, la sentí y me sorprendió. ¿Por qué? ¿Por qué me sorprendí? Sí. Porque le he dicho, a veces me da duro aceptar eso. O sea, a nadie le gusta decir que uno es un enfermo. O sea, a nadie, no es fácil. O sea, ¿cómo explicarle? Yo no quiero ser drogadicto. O sea, yo no quisiera ser adicto. No quisiera serlo. Y lo soy, es una enfermedad. Y pues no sé, no lo hubiera querido ser. De pronto uno pudiera pensar que hubiera sido diferente todo si no hubiera sido por eso, ¿no? Porque eso me lleva mucho a una cosa que se me ha olvidado decirte, a la prepotencia. Y eso me ha traído muchísimo. Bueno, yo creo que el 90% de los problemas que yo tengo son por la prepotencia. ¿Qué te lleva a la prepotencia? No sé, el creerme mejor o creerme mejor. Y al aceptar públicamente ser adicto, ¿no te estás sintiendo mejor? Deberías, porque se requiere mucha valentía. Sí, pero me da cierto, yo no sé si la palabra sería pudor. No sé, no me gustaría serlo y estar diciendo. ¿Por qué aceptas dar esta entrevista que teníamos pactada que era sobre este tema? ¿Hay alguna intención de ayudar a otros que están en la misma situación en que tú estuviste? Me he encontrado con mucha gente que dice que si la situación que yo estoy y lo hace, se puede hacer, lo cual me demuestra que sí puede dar la esperanza. 2, me da la esperanza de que no nos estigmaticen y que cuando uno alce la mano, uno pide ayuda, se la den. 3, lo más importante es que entiendan al adicto. El adicto se trata es con amor, no es un problema de voluntad. La gente dice, bueno, pero si tiene todo en la vida, si tiene, en mi caso, una esposa, tiene de qué vivir, tiene un buen puesto,
ese señor ¿por qué consume? Debería no hacerlo, es un tema de voluntad. Entonces que entiendan al adicto, porque el adicto no lo entiende, a pesar de todos los desastres que hacemos. Ojalá la mamá entienda a su hijo y eso puede ayudar muchísimo. O sea que estás de acuerdo con el presidente que dijo el jueves que la drogadicción solo se cura con amor. Sí, señor. ¿Y a ti te ha faltado amor? No, no es que me haga falta amor, sino que no, en mi caso no, al revés. De hecho, yo puedo llegar a un proceso de rehabilitación por segunda vez. Es gracias a que hay muchísimo amor en la familia mía. Si no lo estoy diciendo es por aquellas familias en que no entienden al adicto y lo que tratan es a veces de chocar con él o de meterse en contra de él. Bueno, desafortunadamente son las 9 de la mañana. 9 en punto. Ah, bueno. y usted se tiene que ir para Catán. Pero muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que... Gracias. A ti, Patricia. Casi que me hace llorar.